Okay. Ok, ¿qué tal? Buenas tardes. Ok, listos. Hey, Héctor, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Hey, ¿qué dicen? ¿Cómo ¿Qué dices? están? Bien, bien. Ok. ¿Sí puedes tomar screenshot de tu computadora, Andrea? Y no, porque no No. tengo. Ok. Mi celular. ¿Qué tal? Hi, guys. Good afternoon. O buenos días todavía. All right. So, bienvenidos a nuestra plática, our charla on rock en español en la academia, the relevance, the importancia de rock en español en la academia. We have three important guests, tres invitados muy importantes en nuestra comunidad de rock en español, que es muy pequeña, pero it's growing. It's growing. We have from UABC, from IC Museo, we have Julián González, Julián, adelante, can you tell us a little bit about yourself? Hola, pues buenos días. Buenos días. Mi nombre es Julián González. Pertenezco al equipo de trabajo del Instituto de Investigaciones Culturales del Museo de la Universidad aquí en Mexicali, y actualmente estoy estudiando la maestría en Gestión de la Cultura en el sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara. Pues nada, soy un fanático del rock en español desde finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Y pues nada, eso es lo que actualmente hago. And yes, and also Julián has a radio show, right, on UABC Radio 104.1 FM. Así es, así es. Bueno, tengo colaborando en radio, me dedico a la gestión cultural desde hace más de 20 años, y en radio he participado, tengo la fortuna de participar desde el año 2000 en UABC Radio, en distintos programas como El Escape, como 17 Segundos, Mundo Bizarro, Que Nadie Hable, y ahorita tenemos Nodo, y también estuvimos en KUBO, en Radio Bilingüe, ahí en el centro California, con un programa que se llamaba Mundo Bizarro. Así que desde ya más o menos 20 años colaborando con la radio independiente. Claro, y así conocí a Julián por la radio. Ok, muchas gracias, Julián. And then we have Santiago Álvarez, a good friend of mine who's studying his master's at UABC, IC Museo, and he's doing a lot of great work right now with in Mexicali on collages and fanzines. But let's let Santiago talk about himself. Santiago, adelante. ¿Podemos saber un poquito más de ti, de tu trabajo? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias, Gilberto, por la invitación. Gracias a todas y todos los que se encuentran conectados en esta charla. Pues les hablo un poco de mí. Mi nombre es Santiago Álvarez. Actualmente soy estudiante de la maestría en estudios socioculturales en el Instituto de Investigaciones Culturales del Museo de la UABC. Y bueno, estoy haciendo un trabajo de investigación acerca del fanzine en Baja California, en Mexicali, desde los 80s hasta la actualidad. Me enfoco mucho pues en culturas juveniles, todo lo relacionado a la música me interesa muchísimo, aunque no bastante por ahí la investigación, pero sí, sin duda hay mucho material que habla de periodismo musical en los 90s, en la actualidad, y pues igual que Julián, ¿no? También un fanático de la música, del rock, del punk, de todos sus derivados. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. No tengo tanto recorrido como Julián, como Jorge, como tú, Gilberto, pero bueno, a mí me encanta estar siempre investigando más de los 80s, 90s, épocas que a mí no me tocaron, pero igual espero poderles dar un poco una perspectiva desde una, una mirada un poco más actual. No, sí, no, por supuesto sí sabes, hermano, ahí andas, ahí andas. Por algo te invité, no porque Muchas nomás gracias. haces fanzines, sino porque realmente sabes, hermano. No, gracias por aceptar esta invitación. And last and not least, one of the persons that I admire a lot, his work, I'm a metiche. I'm always seeing what he's doing, and I've seen him present at Knox. We met at Knox back in 2013 in San Antonio. I consider him one of the best scholars, in my opinion, on Chicano and history. He went to UC San Diego, met my mentor, Dr. Arellano. He met my mentor, Dr. Alejandro Gradilla. Dr. Jorge Leal, adelante. Can we know a little bit about yourself? Thank you. Hola, everyone. Jorge Leal, as Gilberto. Gilberto, thank you for the
encouraging comments, really. And yeah, it's been a pleasure it's been 10 years since we met. I mean, he was like 13 but back then. But anyways, yeah, I'm Jorge Leal, assistant professor at the University of California, Riverside. I'm a historian. So I look at the last third of the 20th century and around music culture. So yes, definitely what we call rock en español. I'm never easy with that title. I mean, but we can talk about the title of the genre. But what's important to think about is, for me, in the way I study it, and I think that we all think about it, is how it has created this circuitry between Latin America and U.S. Latina communities. So that's what I think about, how the music, quote unquote, or it was part of a larger culture of oppositional culture in Latin America and in the US, how the music culture around this music, around rock en español, gave a language, refined a language for US Latinx, second, third generation Latinos, Latinas in the 90s, but also immigrants. And it created these bridges of solidarity. Sometimes we think of the immigrant community and the US born as they were inherently allies in solidarity, and that has not historically been the case. So this is all to say that that's what I study in the 20th century, the big demographic changes in Southern California, and also how they're mapped out in the music and how this type of music allows us to understand this big political demographic changes in Latin America and also the US. Anyways, I can tell you more about that, and really excited to be here in conversation with Gilberto, Julian, Santiago, and all of you as well. No, man, no. Muchas gracias. La verdad, esta es the first work that we're going to be doing on rock en español. As you all know, who are my former students and my students and my colegas, you know that a lot of my work is based on rock mexicano, la contracultura, rock en español. So this is one of the many works we're going to be doing together, all of us as a comunidad, showing que el rock no tiene fronteras. And so, well, let's begin having this great conversation. And as a scholar, you know, always working on rock mexicano y rock contracultura, I always get that look, like, why are you doing work on rock en español? That's not academic approved, right? Eso no es académicamente apropiado, ¿no? Hablar de rock. Y yo les digo, no, sí lo es, ¿no? Es nuestra cultura, es nuestra voz, it's our voice, our culture. And the question I have for you three, and is, lo voy a decir en español y en inglés. En inglés, when did you realize that rock en español can be incorporated into academia and even in your research? ¿Cuándo te diste cuenta que puedes incorporar el rock en español o el rock o sus subgéneros en lo académico y de qué fue la investigación con la que empezaste a hablar de rock? ¿Qué fue? El mío fue punk en 1960, en los 80s en México. ¿Qué fue lo que los impulsó? A ver, pues, Julián, Jorge. Bueno, sí, pues igual empiezo yo. Bueno, de nuevo, gracias por la invitación a todas y a todos. ¿Cómo me di cuenta que se puede incorporar el rock en español a la academia? Bueno, como les comenté al principio, yo soy de la generación, yo nací en el 80, así que me tocó vivir en la adolescencia los 90, ¿no? Básicamente me formé a finales del 80, finales del 89, 90, escuchando el rock en español que mis primos mayores escuchaban, ¿no? Entonces fue a través de ellos que yo pude llegar como al rock en español, y de ahí le tomé una fascinación a este género y a sus derivados, pues hasta la fecha, ¿no? Que conservo hasta la fecha. Yo creo que fue cuando entré en 1998, que entré a la Escuela de Ciencias de la Comunicación en Tijuana. Yo soy de Tecate, pero me fui a estudiar a Tijuana un semestre, y ahí en la materia, yo creo que de investigación, ahí con el maestro Omar Foglio, que ahora tiene lo de Dignicraft, con él llevé la materia de investigación, y con él hicimos una práctica sobre etnografía e investigación participativa en
en la sociedad. Y yo justamente empecé a trabajar con el tema de los punks en Tijuana, ¿no? Esto fue en 1998. A raíz de esa práctica, de esa materia, yo entendí que estos problemas, como no problemas, sino que estas situaciones culturales podían verse desde el punto de vista de la academia, ¿no? Desde la educación. Previo a esto, pues en la preparatoria, en la secundaria, es difícil encontrar información al respecto, ¿no? De repente por ahí nos llegaba información, no sé, la contracultura de Justián Agustín, ¿no? El libro que digo es como un parteaguas también en los estudios de rock y de contracultura en México. Pero yo creo que fue hasta ese momento, hasta que entré a la universidad en Tijuana y luego después que me vine a vivir acá a Mexicali, pues ya entendí más en forma que había otras personas que tenían mis mismos gustos musicales y que estaban haciendo trabajo de investigación o estaban haciendo video o estaban haciendo documental o estaban haciendo programas de radio, todo desde la misma universidad, ¿no? Para mí, en mi caso, la universidad fue como el semillero en donde entendí que el rock podía entrar a las aulas y que podía ser tema de investigación, ¿no? Que podías hacer trabajo de investigación, de observación, de participación dentro de los movimientos culturales de la localidad o de la región, ¿no? Después, pues, tuve la oportunidad de estar en radio desde el año 2000 y bueno, pues ahí vas aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Pero si yo dijera qué fue lo que me abrió los ojos o me dijo cómo podía estudiarse el rock desde la academia, yo tendría que decir que fue la materia de investigación, metodología de la investigación, en donde hicimos una práctica de etnografía y de investigación participativa, yo con el movimiento de punk de Tijuana de los 90, ¿no? Ok, muchas gracias. De hecho, mencionaste a José Agustín. Yo lo usé también en mi trabajo, Contracultura y Tragicomedia Mexicana 2 y 3, de José Agustín, un libro y autor muy inteligente, El rock de la cárcel, de José Agustín. La verdad es el gurú de la contracultura en México. No, muchas gracias, Julián. Muy buenas respuestas. O sea, la verdad me dejaste pensando. Y Santiago, a ver, tú pues, eres el más chavo del grupo. ¿Qué fue lo que te influenció, no? A escribirle al rock y de los fanzines. Hemos tenido esta plática antes, pero compártela con el público si puedes, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, yo tengo año y medio que entré a maestría. Antes había estudiado la licenciatura en medios audiovisuales en la Facultad de Artes en Mexicali. Y bueno, yo nunca tuve como materias que nos... bueno, tuve metodología de investigación, así como Julián mencionaba ahorita en la universidad, pero no investigábamos tanto como cosas similares del rock ni nada. Era más que nada siempre cosas de cine, televisión. Pero yo precisamente por charlas en el LIC Museo, en el Instituto de Investigaciones Culturales, cuando iba en segundo semestre de la universidad, me enteré que se podía hacer investigación de este tipo de temas. Por ejemplo, recuerdo una presentación de un libro que hubo en el 2016, que se llamaba Nada volverá a ser igual, que era sobre el movimiento punk en Guadalajara. Y ese mismo año también hubo una presentación de un libro de fanzinología mexicana que, bueno, ella mezclaba como que los fanzines, el punk, el rock, todos estos derivados de la contracultura, en los cuales me empecé yo a cuestionar, sin antes verlo de esa manera, que podrían ser temas de investigación, porque también desde chico tuve hermanos mayores que siempre me pasaban música. Yo vivía en un pueblo muy pequeño en Sonora, entonces pues ahí no iba como que, no habían conciertos, tocadas, ni nada de ello, pero mis hermanos me pasaban su música, sus revistas, sus libros, y yo era como iba viendo la música desde muy pequeño, pero nunca lo vi como un ámbito de investigación hasta la universidad, que empiezo a ir a estos eventos en el IC Museo y veo que son temas de investigación, el rock, el punk, los fanzines, que no nada más son herramientas que utilizan en las culturas juveniles o no nada más es música, sino que pueden ser temas de investigación porque hablan de muchas cosas sociales, culturales, hablan de migración, hablan de racismo, hablan de problemas económicos, de política, fronteras. Entonces, todos estos conceptos son utilizados dentro de la academia y ahora que he estado
en la maestría, he encontrado muchos textos que hablan del rock. Podrían ser, el rock también se escribe, que es de la Universidad de Nuevo León, que hace poco hablábamos de este libro, por los territorios del rock de Maritza Urtiaga, Mujeres, Tijuana y Rock and Roll de Meredith Viera, que todos estos tienen enfoques tanto de posturas feministas, de identidad, de todo, de periodismo, que muchas veces nosotros los leemos, pero no nos damos cuenta de todo el trasfondo que tienen, ¿no? De todo lo que puede ser investigado. Entonces, pues yo, así es como me di cuenta en la universidad. No lo manejé tanto como investigación estando en la licenciatura, hasta después de que salgo. También leo la tesis de Lic Museo de Montserrat Gómez, Sonidos Emergentes, Procesos de Autogestión en 3 proyectos musicales de Mexicali, que también digo, wow, también están haciendo cosas aquí en Mexicali, ¿no? De música, de rock. Entonces, esos textos, esas personas, esos eventos son los que me llevan a investigar y conocer que se pueden investigar otros tipos de temas. Bueno, no, Santiago, sí, Santiago, you're correct. The books are cultura, and me and Santiago, I mean, I know Santiago knows about this topic. That's why I invited you, because you know about these books, right? Santiago talked about reading theses, reading fancies, and reading books, and so that's a good way of approaching rock en español, or or getting to kind of prove that it's an academic topic, right? So thank you, Santiago. And Jorge, how did you cross into rock en español? ¿Cómo, digo, qué fue lo que pasó? A ver, Jorge, me interesa saber. That's a great question. I've been thinking a lot about this, and I don't want to overshare too much of it. But I'll do this in English, just so we do the Spanglish per character. And also, it's really interesting. Obviously, my first language is Spanish. Obviously, I look at a music genre called rock en español, but I have done this all in English. My academic training it's in the U.S. at the University of California, San Diego. So obviously, it has been in English, which is really interesting because it's not until I finished my PhD and I started sharing my work much more broadly that I also understood the language itself. It's something that we can analyze. Why is it that we call it rock en español? Why? And it's part of this other cultural element to the music. So I'll start with the question that you posed, and then I'll hopefully share the connections to U.S. academia on how we look at the lives ultimately of people that have always been minoritized, right, or understudied. So for me, I mean, I was a fan in the 90s of all this music, and I have some embarrassing photos of myself, like that you can check on the Rock Archivo LA. And there are two things about this. Like I always thought this is something that tells us something about different societies, different political moments in Latin America, but it's also starting to tell us something about the lived experiences of Latinx in the U.S. And as a youth culture, as a music culture, it was alongside other cultural expressions like the fanzines, as Santiago explains. I mean, Julian, you were around Omar Foglio, who now does documentaries here in Los Angeles, and so as a music culture, it has always taken the steps to chronicle itself. I mean, so there's been a print culture that has shared the history of the music, the debates on the music. So be it underground print culture that then is shared through the fanzines. Also, the beginnings of TV or film documentary. But so the music scenes itself, or the cultural scenes itself, they do chronicle themselves, they do historicize themselves, but that's not always shared in academia. So we normally don't have that in as something that is commonly studied. And I think that has parallels to how the history of Mexican Americans, Latin Americans, underrepresented, minoritized communities, their experiences have been overlooked by academia. And so for me, reading the fanzines, it makes sense. Like, okay, they're sharing a little bit of who came before us, right? But I didn't quite see that in academia.
what I did see and that I draw inspiration from is cultural studies from the UK, from the British Cultural Studies. So there's this school in like the most unlikely places called Birmingham, which if we think of Great Britain, England, we think of London, we think of Manchester, and then there's this little school one. I mean, that school in Birmingham, which is I call it akin to having like a huge center of knowledge and research in like UC Riverside. Really, like it wasn't like they're not in the main cities, and this starts in the 50s and 60s, and I draw a lot of inspiration because of the British cultural studies, because they were looking at the working class of England, and a lot of those scholars were Black scholars that part of the diaspora, the Caribbean diaspora, that they were trying to make sense of themselves as minoritized people in England, and looking at how culture, normally when we have thought of cultures like this, like formal culture or like fine arts, and they were saying, no, that's not something that we should study. We should study the everyday culture, like, and also what we're hearing on radio, like the popular culture, because for them it was a site of negotiation and also struggle, how people resignify something that comes to them and then make it their own, but also it's a contestation between power. So that's this is a longer explanation I thought I had to give, right? But that's where I drew inspiration. So bringing it, and for me ultimately is being able to be a historian of the Mexican American experience, but that Rock en Español allows us to examine and to highlight the voices and the written word and the cultural, like the cultural artistic expression that for people are commonly spoken for in academia, be it the immigrants or minoritized population. So that's why for me it's really important to study this, because it's normally people that, if in mainstream academia, they're basically spoken for study like subjects, but no, this is a way of them actually telling their own history and their own story. And you're correct. I mean, talking about Rock en Español, I remember when I began to talk about this topic in the master's program with Alejandro Gradilla, which you personally know, he gave me the green light saying it is the everyday struggle of being a Chicano. I remember those words, and those words stood to me. So thank you guys. Muchas gracias por sus respuestas. And second question, I know, muchas preguntas el día de hoy, and no tenemos suficiente tiempo, not enough time. What made you enjoy doing research on the topic and subtopics related to rock en español? ¿Qué les hizo disfrutar hacer la investigación en temas y subtemas relacionados con el rock en español? Vamos a empezar con Julián. Gracias, Gilberto. ¿Qué fue lo que hizo? Yo, honestamente, en el tema oficial de la academia, tengo muy poco. Podemos llamarle investigación a un montón de cosas, pues, pero no desde el punto de vista académico. Digo, yo me empecé a meter en la investigación del rock en español por interés propio, por ir conociendo cómo surgía el movimiento, cómo se daban orígenes, cómo se transformaban, cómo iban evolucionando. Y bueno, esto más desde la cuestión personal, ¿no? Sin ninguna intención de absolutamente nada más que llenarme de información que para mucha gente cree que es innecesaria, pero que para uno es una forma de vida, ¿no? Estar leyendo, buscando información, viendo documentales, conociendo gente en otras partes con los mismos gustos, con los mismos intereses. Básicamente empecé a investigar sobre rock en español por gusto, ¿no? Por gusto propio y por entender de dónde venía como este movimiento, porque pues obviamente fui parte de él, aunque no soy músico, no toco ningún instrumento, nada, soy consumidor, ¿no? Soy un consumidor, un fuerte consumidor de rock en español, y eso hizo que me fuera como desenvolviendo más en estos temas, y muchas de las cosas que hago en mi trabajo, yo me dedico más a la gestión cultural que la investigación como tal, pero mucho de mi trabajo de gestión
está enfocado a la música en general, ¿no? Y mucho al rock en español. Digo, Santiago mencionaba ahorita de las presentaciones del libro de la fenomenología mexicana o Nada volverá a ser igual. Son eventos que de alguna manera yo gestioné para que pudieran estar acá, ¿no? Y poder traerlos y que la gente que le gusta lo que a mí me gusta, pudiera tener como esos puntos de encuentro, ¿no? Y poder socializarlo y que la demás gente también conozca lo que se está haciendo en otros lugares, ¿no? Llegando al tema de investigación, yo estoy haciendo una investigación sobre las prácticas de gestión cultural en el rock de los 90 en Mexicali. Y bueno, lo interesante de esto es que para las nuevas generaciones, el uso de Internet o de las nuevas tecnologías de la información es una cosa que facilita un montón la información, ¿no? Justamente esto que estamos haciendo ahorita es algo que hace 20 años no se podía imaginar que ocurriera, ¿no? Si no te juntabas en un espacio físico, no podía ocurrir este tipo de intercambio de información, ¿no? Entonces, todos esos agentes culturales que estuvieron en el movimiento de rock de los 90 trabajaban de una manera distinta a la que se trabaja hoy. En forma, en fondo es el mismo, ¿no? El fondo es el mismo, tienen un objetivo en común, pero las herramientas que utilizaban eran distintas, ¿no? Entonces, todos esos agentes, yo estoy estudiando las prácticas de gestión cultural en los agentes del rock de los 90, desde cómo se organizaban para tener una banda de rock, cómo se organizaban para realizar una tocada, cómo se organizaban para grabar un demo, cómo se organizaban para difundir ese demo, y cómo la gente consumía, ¿no? Prácticamente había que trabajar de otra manera. Si tú querías formar una banda de rock, tenías que hacer un cartel a mano y ir a pegarlo en las escuelas, en las tiendas, diciendo se busca bajista de rock con influencias de grupos como tal, tal y tal. Si te interesa, llámame a este teléfono, y era un teléfono de casa porque ni siquiera había celulares, ¿no? Entonces tenías que esperar a que alguien sonara el teléfono de tu casa y tu mamá te dijera, te buscan porque es el bajista de tu banda, ¿no? Es el futuro bajista de tu... Hoy prácticamente haces una publicación en Facebook, en cualquier red social, y en cuestión de segundos puede llegar a un montón de gente y puedes tener esa retroalimentación inmediata, ¿no? Ese tipo de cosas fueron las que yo viví en mi generación, ¿no? A mí me tocó hacer flyers a mano e ir pegándolos en los postes, en las tiendas, a entregar de mano en mano en la gente. Y creo que si eso no hubiera ocurrido, el movimiento actual sería otro, ¿no? Entonces, ellos de alguna manera, digo, previo a esto, en los 70s y en los 60s y en los 80s también hubo un movimiento de rock local. Yo estoy trabajando en los 90s porque es la parte que a mí me tocó y es la parte que mejor conozco, ¿no? Entonces, creo que es importante todavía rescatar esas enseñanzas, esas anécdotas, esas historias que tienen la gente que perteneció al movimiento de rock de los 90 y que tienen un montón de cosas que platicarnos y que decirnos, y que los agentes culturales actuales o la gente que está en el movimiento de rock actual desconoce, ¿no? Y es importante que sepan de dónde viene el antecesor, ¿no? De lo que están haciendo ellos, ¿no? Entonces, básicamente, estoy investigando las prácticas de gestión cultural en el movimiento de rock de los 90. Uno, porque fui partícipe del movimiento de rock de los 90, y otro porque considero de suma importancia y relevancia rescatar los testimonios de las personas que trabajaron en aquel momento para que hoy en día haya un movimiento de rock sólido en la localidad, y que es necesario reconocerles el trabajo a ellos, ¿no? Ellos que sin saber sobre gestión cultural, sin saber sobre teoría, sin saber sobre absolutamente nada, de alguna manera autodidacta y empírica, empezaron a trabajar en un movimiento rock local y lograron levantarlo, sostenerlo, y bueno, se mantiene hasta la fecha, ¿no? Básicamente por ahí. Okay, thank you, Julián. So, de eso totalmente de acuerdo. Somos de la misma generación, yo y Julián, y I got to live what Julián said, right? So what Julián said let me explain really fast to our Spanish-speaking audience. He said that living in the 90s, it was more of a punk rock attitude of make it yourself, right? And he does an investigation on how that is important and why is that important. And so he is giving a voice to a generation that really hasn't been
given the importance, right? And so Julian is doing a great job. He's archiving a lot of information, flyers, demos from El Rock en Mexicali, and I can believe also Valle Imperial as well, because we live in a border area. So muchas gracias, Julián, por muy buena respuesta, la verdad. Santiago. Hola, ¿qué tal? Pues sí, ahorita mencionaba Julián que rescatar todas estas cosas de que él vivió y que fue partícipe. Yo pensaba, yo no fui partícipe de nada de esas épocas, pero precisamente por eso disfruto investigar ese tipo de temas del rock. Me encanta estar viendo los flyers, como ahorita decía Julián, ¿no? Cómo los hacían. Te hablan de una época, de una sociedad, de un tipo de cultura, el tipo de discurso que manejan por ejemplo, ahora es muy común pues compartir la ubicación, pero antes en los flyers que dibujaban la ubicación y las referencias, ¿no? De cómo encontrar el lugar de la tocada, del concierto. Entonces disfruto mucho investigar precisamente este tipo de temas porque siento que no estoy investigando y no diciendo porque no es importante, claro que es importante, pero como lo disfruto tanto, siento que se me va así como si fuera algo, un hobby o un gusto pues, especial, ¿no? Para mí yo disfruto, me considero un fanático de la música y precisamente las investigaciones relacionadas al rock y sus medios de difusión me hacen ver la música desde otra perspectiva, no solamente desde el musical, sino también que veo el contexto que existe en todo ello. Y bueno, también pues el trabajo de archivo que hacen Julián, que hacen Jorge, me interesa mucho luego porque son, o por ejemplo en el espacio del Museo del Chopo, ¿no? Que están rescatando y digitalizando. A mí me sirve mucho porque son productos, materiales que no son difíciles de conseguir, ¿no? Entonces considero que es bien importante la gente que está haciendo esto, las instituciones que están haciendo esto de rescatar estos productos de revistas, fanzines, videos, grabaciones de registro de las bandas de las 80s, 90s, digitalizar este tipo de música, porque nos permiten a gente como a mí, que somos de otra generación que no la vivimos, poder estar en esa época, ¿no? Poder conocer cómo se hacían las cosas, de qué se hablaba, de las temáticas. O sea, yo nací en el 94 y he rescatado muchos fanzines o con la música que veo que es de esas épocas que hablan precisamente del movimiento zapatista, antes de, no sé, de la guerra de Vietnam o cosas así que a mí no me tocaron, pero que gracias a todos estos documentos, esta música, dejan un registro que para nosotros es bien importante, ¿no? Entonces, pues sí, se disfruta mucho investigar este tipo de temas cuando te gusta el tema y pues también que la gente conozca, gente de mi edad, que hay muchas cosas. Hace rato mencionaba unos libros, Julián también decía que están haciendo gestión cultural en el museo para todo tipo de público, porque luego no nos enteramos de que existen este tipo de cosas, no solo en Mexicali, en todos lados, ¿no? O sea, en ciudades más grandes, en ciudades más pequeñas, pero pues sí, invitar a la gente a que lo vea como algo divertido, que no porque sea una investigación significa que se van a aburrir o que va a ser algo tedioso, porque si te gusta el tema, pues lo vas a disfrutar muchísimo y es lo que yo estoy haciendo. Perfecto. So Santiago was saying that he enjoys doing the research. Like, that's why I think me and him are friends, because we borrow books, we borrow albums, and he enjoys doing that. And that's what academia is about. Disfrutando lo que te gusta, ¿no? ¿Para qué vas a estudiar algo que no te gusta, verdad, Andrea? No. Perfect. Good question. And Jorge, ahora va la pregunta para ti. Ándale, los más. Apantallaron, apantalló, ya, se robó el show. All right. Oh, He's mute. he's mute. Jorge, no te escuchamos. Estás en... That's right. So hopefully you're seeing the whole thing, and I'll try to be concise on this one. Just so we continue talking. I mean, it's great to hear from Santiago and Juliana. And for me, what's really enjoyable, I mean, it's what both of them already hinted at, like finding this documentation and understanding that people can, like did this with a lot less resources, right? So this is the digital reflection of what you would see at the Rock Archivo. But I say digital reflection because what I post is rather a minuscule amount of what it's being collected. It's a crowd share that
mainly is from Southern California, but from other places. The Julian is doing great work on the Mexicali, Baja California scenes. And so a couple of things about, yes, it's really enjoyable and also overwhelming. Overwhelming in the sense that it's so much material that we can find, and also the connections, the constant communication between different nodes, different scenes, different places, be it Southern California, Baja California, Mexico, Chile, Argentina, and so on. So you can see some of the a couple of things that I could say. One is that it allows us to see in the recent past how Latinx communities have been early adopters of technology and also found ways to continue to communicate. So in an era before the internet, and I know this is like what, people used to mail stuff like this. You see those 2 letters, like they would mail stuff back and forth, like letters, like check out this band, and they would add a tape, like a recorded tape. And this is how music traveled before we investigated. The way we investigate music now is like, hey, check out this band or this artist, and we just go on Spotify and find the song. That was not possible before. So we think of how we can think of Latinos not like in the backwater, but rather first adopters of a lot of things. I mean, Santiago also mentioned maps. In the collections of the Rock Angelino flyers that I have, gigs from Southern California, there's these very detailed maps that imagine you're a first generation US born Latina, you're still trying to make sense of the city. If you're an immigrant, this is, I mean, like these maps are helping you orient yourself to a new city that perhaps you don't know. And this could be similar to people in Mexicali. This might be the first generation of them being born after their parents migrated to Mexicali and so on. Also, there were TV shows that on public access, and so people were like running around with cameras recording this. And so this before they had formal training. And then the last thing I would say, I mean, like the aesthetics, like a lot of the photos I collect, and it's really cool to see these fashions of the 90s, right? Like self-fashioning, how people self-fashion according to their identity. And the print culture. So you see a Banda Elástica, which was a magazine. And in here, we can think of, I mean, for me, what's been really interesting is to understand that this was not, I mean, this was really particular to the 90s, but this has this historic genealogies that Professor Efrain Lopez discusses in his work of the 19th century writings by the Californians, and how this circulated not only through California, but through Latin America as well. And they were also learning from ideas that were circular from Latin America as well. And so we can think of La Banda Elástica having those genealogies. And for me, as a scholar, it's like, oh, this was a moment in the 90s, but then we can trace this print culture and the legacies to the 19th century's Californians and how they wrote in Spanish about how they were understanding the U.S. taking control of their society. Wow, Jorge. Wow. Me dejaste, se congeló. Me dejaste apantallado. What a great presentation, Jorge. Thank you for sharing that. Hold on, let me just get. All right. So our third question is, we're running a little bit of time. Estamos a tiempo, pero we have time for the third question, and we're not going to get to the fourth one. We might get to the fourth one, pero no se preocupe. So the third question is, how can you explain, and this is something personal, ya más personal, if we could have an answer, si podemos tener una respuesta de esto personal, how can you explain and pursue someone that rock en español can be incorporated into academia? ¿Cómo podrías explicarle y persuadir a alguien que el rock en español puede ser incorporado en la academia? ¿Cómo ha sido eso? Digo, ya con esta evidencia, pues lógico, pero ¿cómo sería, cómo fue que los persuadieron, o sea, cómo batallaron, pues? O sea, ¿hubo algún tipo de batalla que tuvieron? Did you had any struggles trying to convince that academic committee that to allow you to do the research? ¿Hubo un tipo de barrera que puso la academia para no hacer esta investigación? Bueno, pues igual empiezo yo.
Bueno, desde mi punto de vista, hasta ahorita no, en lo que voy con mi investigación, de repente es justo lo que platicábamos ahorita, es tratar de explicarle a los otros por qué es importante el estudio del rock, ¿no? O de la música en general. La música está en todos lados y no solo el rock, sino el reggaetón, el hip hop, todos crean movimientos contraculturales y estas llamadas tribus urbanas, ¿no? Que están ahí y que son parte de nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo persuadir a una persona de que es importante el rock? Pues básicamente porque está en todos lados, pues, ¿no? La música es parte fundamental de nuestras vidas y el rock en español, sobre todo voy a sonar como a viejito, pues, pero en épocas pasadas, ¿no? De repente el rock ya no es como en los 90s fue el parteaguas de la música, ¿no? Bueno, con el movimiento grunge en Seattle y con todo este movimiento del rock alternativo en el mundo, que estaba posicionado fuertemente y que era quien acaparaba completamente los medios de comunicación en los 90s, como con MTV y con programas en México como Telehit bueno, una serie de cosas que había un impacto bien fuerte en la sociedad de los 90s y de a mediados de los 2000 con el rock. Y ahorita ya ocurre con otras músicas, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Es nada más, es como dicen por ahí, es la misma gata nomás que revolcada. Básicamente es la misma idea, son músicas distintas, pero el trasfondo sigue siendo el mismo. Entonces, yo creo que cualquier persona que sea un poquito consciente entenderá que la música es parte fundamental de nuestra vida, de nuestro entorno, y que el que se pueda ver desde un aula o desde la academia es completamente acertado, ¿no? No habría por qué en este 2023 por qué limitar a alguien que quiera estudiar el rock o cualquier otro género musical desde la academia. Al contrario, yo creo que es un buen trabajo y es una buena oportunidad analizar, exponer, compartir y vaya, persuadir, justo como ocurrió digo, aquí está aquí está el claro ejemplo de esto, de lo importante que es persuadir a los otros, ¿no? Yo de alguna manera venía coleccionando flyers, volantes, pósters, demos y mil cosas de la escena del rock mexicalense y baja californiano, y nunca sabía qué hacer con ellos, ¿no? Los tenía guardados ahí en unos folders, y gracias a que conocí el trabajo que hace Jorge en Rock Archivo LA, pude decir, mira, hay manera de compartir y de exponer esto, ¿no? Y de que otras personas entiendan, ¿no? Y de repente luego escucho a Santiago decir, es que yo iba al museo y vi la presentación del libro de fanzinología y vi la presentación de Nada Volverá a Ser Igual y dije, güey, pues si no lo hubiera hecho yo, probablemente a Santiago no le hubiera llegado esa información, pues, ¿no? Entonces, Jorge me persuadió a mí y yo persuadí a Santiago, ¿no? Y entonces ahora le toca a Santiago persuadir a las siguientes generaciones, ¿no? E incluso yo aprendo muchísimo de Santiago, que Santiago es un buen amigo, y aprendo mucho de la generación de ellos. Yo de verdad quedé desconectado por mucho tiempo de la escena del rock, y gracias a gente como Santiago me estoy dando cuenta que hay un montón de cosas y que si en mi cabeza se pensaba que el movimiento rock estaba detenido, me dijeron, cállate, ¿no? Y me dieron una cachetada y hay un movimiento rock súper fuerte en Mexicali de la generación de Santiago y de las generaciones más chicas a los de Santiago que están haciendo cosas súper impresionantes y que vale la pena que ya haya personas que están haciendo un registro y que están haciendo un análisis y un estudio sobre estos nuevos comportamientos que son como reciclados de los viejos comportamientos que a la vez son reciclados de otros viejos comportamientos, ¿no? Entonces es como una cadena de comportamientos que hay que seguir analizando y que mientras esto del movimiento del rock
en español, el movimiento de rock en Mexicali siga. Pues nada, hay que estarle poniendo atención y hay que verlo desde el punto de vista de la academia, aunque pareciera muchas veces, como dijo Santiago, que la academia ponerle ese título lo hace aburrido, pero para nada, ¿eh? Si sabes cómo compartirlo, creo que puedes llegar a un montón de gente y concientizar y persuadir de que lo que se está haciendo es interesante por ahí. No, muchas gracias, no. Julián, dices al clavo, ¿no? Y sí, no, has hecho un trabajo muy bueno con Rock Archivo de Mexicali. Julián, you've given a good answer and you've done a great work with the archive of Mexicali, so much that you've influenced me to do the research right now for Imperial Valley. And so again, and Jorge, same thing. And so good, thank you for the work, Julián. Santiago, la misma pregunta. Ahora sí, a ver, niño, a ver, chamaco, ¿cuáles han sido las barreras que has tenido, Santiago, ¿no? Sobre traer este tema en la academia, ¿no? Porque a veces la academia suele ser muy, ya sabes, ¿no? Medio presuntuoso, sometimes academia could be a little bit too presumptuous, and so, ¿qué barreras has tenido? ¿Qué conflictos has tenido? Pues creo que, así como comenta Julián, creo que actualmente no hay como barreras que te impidan a estudiar, lo que tengas que explicarlo. Hace rato Jorge mencionaba a la escuela de Birmingham, que yo creo que ellos sí tuvieron una barrera en esa época, porque en los estudios culturales sí era como algo difícil de estudiar en esa época, pero actualmente creo que ya no es una barrera o un impedimento estudiar este tipo de investigación. Creo que, digo, mi familia me apoya mucho y me entiende, pero a veces mi familia casi todos son ingenieros, ¿no? Se dedican a la odontología, entonces a veces explicarles a ellos es más que nada como, porque si se preguntan, ¿cómo un fanzine o la música es tema de investigación? O sea, ellos no lo comprenden porque ellos están lo ven desde otro lado, ¿no? Entonces creo que más que persuadir a la academia es como explicarle a mi familia, a mis conocidos que no están envueltos en este tipo de temas, por qué, ¿no? O sea, yo les doy ejemplos a mis hermanos que ellos les gusta mucho el rock, todo eso, como que ponen un disco de Tijuana, ¿no? Y es como que, ah, mira, es que esa canción habla de frontera, habla de migración, o sea, ponen un disco o una canción de la maldita vecindad, del Tri, ah, ok, esos son de abuso de autoridad, de discriminación, de racismo, o no sé, ponen una canción, la más popular de Panteón Rococó, es como que, ok, la carencia habla de faltas de oportunidad, de problemas económicos, de inestabilidad en un país. Esos economía son temas de investigación, ¿no? O sea, no nada más que que no nada más lo vean como algo musical, ¿no? Que es algo para escucharse, para hablar, para ir a ver en vivo y ya, sino que tienen un trasfondo, ¿no? Todos estos temas, todos estos conceptos, todas estas temáticas que manejan las canciones, pues es como muy importante y que lo vean no como algo académico, ¿no? O sea, sino como algo social, cultural, sociocultural. Entonces creo que regresando a la pregunta, actualmente si la gente que está viendo esto piensa que va a tener trabas para hacer no necesariamente en el rock, sino en el punk o en algo que a ellas les interese hacer una investigación, que sepan que no hay trabas siempre y cuando les interese, ¿no? O sea, que les interese, que sepan que van a encontrar muchísimas cosas, pero en la academia, pues no creo, creo que más que nada el trabajo luego es no instruirlos mm, o persuadirlos, sino hablarlo con gente que no está involucrada en este tipo de temas, que lo vean desde esta otra perspectiva. Okay, Santiago, pues muchas gracias. So Santiago, again, talks about that he's not only trying to persuade them, but just showing them, right, by the academic work that he's been doing. So thank you, Santiago. Muchas gracias, Santiago. And Jorge, how have you any barriers, any obstacles? That's a good question, really good question. And I think that I'm really glad that Julian and Santiago feel that the support. I think that an interest. I don't think anybody told me not to do it, but I mean, being in U.S. academia, it was not seen as the most exciting topic at some point, or people were like, well, why don't you look at punk, or why don't you look at this, right? And also because
we are all creating this new canon or new lines of inquiry. And at first, I think it was hard for people to see. I mean, other scholars but I was not necessarily deterred. But it was more of a point of like, okay, why? And I think that there's something else that comes from kind of like more the el fan casual that why are you going to study something that didn't happen? Es una de las preguntas que siempre recibo. ¿Por qué el rock español ya no existe? ¿Por qué no? And I just think that it's because we call it one thing, but I mean, music cultures, youth cultures continue to exist throughout Latin America and Los Angeles. So I think for me, what's really interesting, how do I persuade people? For two things. One, kind of like almost cliche, but it's really important to say it. Si no contamos, recuperamos y compartimos nuestra historia, ¿quién? Porque si no lo hacemos nosotros, alguien más quizá lo va a hacer o no lo va a hacer, y si lo hacen, lo van a hacer mal, ¿no? And so that's where I come from, on that side, very basic, right? Like if we don't tell our stories, who will? Likely no one will, and if they do, it's not going to be well done, right? So it's incumbent upon us to do it. And then the other part that I would say, and this is kind of like the plug, I just finished a season of creating a podcast that I got funding from the University of California Humanities Research Institute. You can check it out on Spotify. But one thing that was really exciting for me, and I think that this is for students, folks that are in this meeting, which is you're in your early 20s, late teens. What about this music? Perhaps it's the music that your parents, your tias listen to. For me, what's really interesting is now there's an intergenerational audience to this music, and that draws new meanings to this music. So one, for example, for US-born Latinx, Tren al Sur means something very different from earlier generations. And also, it helps us understand, there was, I think, a comment about, La Frontera. Once I went to Mexicali and I saw this flyer, I wish I had taken it because it was so interesting how el lenguaje fronterizo was also being used by bands in Mexicali. Una banda se llamaba Los Chilos de la Movie. And that's something that you're never going to get anywhere else. O sea, ese nombre de esa banda no iba a pasar en Guadalajara, no iba a pasar en Buenos Aires, no iba a pasar en Los Ángeles. Chilos is something very... and also de la movie, right? And so this, this is to say that for me, I'm giving you the persuading, tell your own stories, but also see how it's particular to creating this new language, and also it has a different meaning. The way that, perhaps Nirvana had a meaning for people in the 90s. Ahora que mucha gente trae las camisetas de Nirvana, it's a whole different meaning. So it's to see how culture continues to be a side of negotiation, but also how we create new meanings out of something that happened, 20, 30 years ago. No, por supuesto, por supuesto. And study, ¿quién mejor que lo digas tú? Who better tell the story than you? Cuenta tu cuento. I always tell that to my Chicano class, like, who can tell this history, your story, better than you? Don't let some, and I mean it with all due respect, some bourgeoisie person from Boston come here, do the research, and then leave. No, you are from here, tú eres de aquí, tú vives aquí, comes la comida de aquí. No, que nadie cuente el cuento, tú lo tienes que contar. And so that's why I invited these three great scholars, porque por eso invité a esos tres colegas, personas de conocimiento del rock, porque ellos no nomás lo leyeron, ellos lo viven, lo están viviendo, they're living it, and lo respiran y lo escuchan todos los días, como el deporte que es, ¿no? Well, muchas gracias, Jorge, Santiago, Julián, la verdad, fue un gustazo tenerlos. Ojalá se vuelvan a hacer estos eventos. Va a haber un segundo volumen de esto en persona, Dios quiera, in 1 year. We'll have a second edition of this, but in person with more guests, and probably have the art gallery to expose, to have books, records, and have a little bit bigger event in person, right? So it's time for the questions. We have a lot of good questions. And Andrea, my colleague, mi colega, we have 3 questions, right, from the audience. So you want to ask them? Yes. You want to go ahead, Andrea? Hello, and welcome to our guests. You're muted. Oh. You're muted. I'm no mute. No. Can you
Okay, well, Andrea se congeló. Okay, yeah, there she is, there she is. Okay, Andrea, adelante. Hello. We have questions here. Actually, we have somebody that wants to ask a question, like Okay, personally. okay, so Juan Ramirez. Juan Ramirez, okay, well, the people put the question, como quieras, como quieras. Maybe we can like start by Juan and then I read the questions from the Sí, chat. go ahead, yeah. Bueno, Juan, rápidamente, can you me please imagino que el unmute? tiempo es limitado. ¿Me están oyendo? Muy bien. Asumo por el título de la mesa que todos están afiliados a alguna institución académica, ya sea del lado mexicano o del lado norteamericano. Y esta pregunta es un poquito una continuación de la pregunta anterior, porque me parece a mí que es relativamente fácil adoptar un tema de investigación una vez que uno convence a las personas del comité o prácticamente en el paradigma de los estudios culturales podemos estudiar casi cualquier cosa. Pero para mí y en mi experiencia el gran problema ha sido la institucionalización de estas clases, de estas cátedras. La pregunta que yo siempre hago a mis colegas que estudian la cultura popular es, ¿qué va a pasar cuando ellos no estén ya en sus universidades? Y es la pregunta que quiero hacerlos. Ustedes dan estas clases, son muy interesantes, pero ¿qué pasa después de ustedes? ¿Están institucionalizadas o están en la categoría de, por ejemplo, como acá en Estados Unidos, tópicos especiales o algo así? En cuanto se va la persona que las da, desaparece las clases. ¿Han logrado influir ustedes en la currícula con este tema? Gracias. Bueno, si quieres yo puedo empezar. En mi caso, en la Universidad de Riverside, de hecho tenemos, una es parte de mi currículum, pero son las clases que yo doy. Sin embargo, fuimos afortunados de que se nos ha dado una beca del National Endowment of the Humanities, donde estamos creando currículum Spanglish y bilingüe. Y dentro de estas clases que estamos creando para crear un modelo de un currículum Spanglish a nivel nacional, es incluir estos módulos y estas clases para que así otros colegas en otros lugares puedan impartir estas clases. Entonces esa es mi contribución. Obviamente que alguien tiene que decir, yo voy a dar estas clases, pero ya estamos teniendo, las estamos incorporando dentro de ese currículum de cómo impartimos Spanglish, y que Spanglish no sea solo el lenguaje, sino que también sea la cultura, la sociología, la política, o sea, pensar de una manera mucho más amplia. Y eso es lo que te puedo compartir. Obviamente de que pasan generaciones y es diferente, pero lo que yo creo que sí les instaría a todos es de que lo que ustedes leen, pues se lo recomienden a sus profesores, ¿no? Porque entre más creamos material y conocimiento, más hay maneras de que los otros docentes lo puedan incorporar en sus clases. Okay, muchas gracias, Jorge. We have a second question by Efren Lopez, who says, where do you see the future of this work within rock en español, and what areas of this field do you think need future study? ¿En dónde miran el futuro de este trabajo del rock en español? ¿Dónde lo miran en el futuro? ¿Y qué más trabajo se necesita hacer? Bueno, lo veo guardado en un cajón. No se crea. Pues sí, creo que no sé qué tan atrevido sea a pensar que en un futuro alguien más va a seguir estudiando el rock en español, porque reitero y estoy seguro que hay otras músicas que están conmocionando mucho más que el rock en español en este momento. El reggaetón es una de ellas, y actualmente los corridos tumbados, ¿no? Entonces, probablemente el rock en español ya no sea tanto un objeto de estudio como pudo haber sido en años anteriores. Ahora se está trabajando con otras músicas.
Pero definitivamente mientras siga habiendo un movimiento de rock en español en el mundo, va a seguir el estudio. Esperemos que haya una revolución musical en algún momento y que el rock en español vuelva a tomar la fuerza que tenía hace 15 años o hace 20 años. Y pues nada, eso, seguir, no sé qué tan incierto puede ser el futuro del rock en español en la academia. Justo como comentaba a Juan, una vez que personajes claves como Jorge o como otros tantos desaparezcan del mapa en el sentido de que se jubilen o dejen de hacer investigación, pues las nuevas generaciones probablemente no sé si vayan a seguir trabajando con esto. Lo que sí es que nos toca a nosotros trabajar no solo desde la academia, sino también desde la gestión, organizar eventos para que los jóvenes tengan acceso a esta información que probablemente nunca han estado expuestos y que tenemos nosotros en nuestras manos, como dijo Jorge, si no lo hacemos nosotros, ¿quién más lo va a hacer? Nosotros que tenemos ahorita la capacidad del conocimiento y de alguna manera las ganas de hacerlo, es momento de exteriorizarlo, ponerlo en el mapa sobre la mesa y ver pues qué tantos jóvenes pueden seguir los pasos de lo que están haciendo, lo que estamos haciendo desde acá, ¿no? De cada quien desde su trinchera. Y pues eso, no dejar que esto caiga, ¿no? Creo que por ahí sería como mi participación, ¿no? El seguir generando y gestionando actividades como esta que haces tú y para que la gente tenga más conocimiento sobre lo que es el rock en español y así pueda durar por mucho tiempo más esto del rock en español. Muchas gracias, Julián, por tu respuesta. So what Julián says, I'll say it really fast, is that this work will continue, but we'll also continue doing work on other genres as well, like reggaeton, corridos tumbados, which again, in my class, I do see students doing research on corridos tumbados, which, by the way, I love corridos tumbados, okay? And I know Ramirez Pimienta is doing a talk on corridos tumbados as well in Tijuana. So el trabajo de la música sigue ahí. And that's awesome. And en el futuro, I do see rock en español, corridos tumbados, probably there's a fusion going on. Porque la música cambia, music changes, and that's the beauty of music. We don't stay with one formula, formulas evolve. So, yeah, Julián, you're right. Jorge, you're absolutely correct. We have one question from Chauchato. Chauchato, adelante. Hola, ¿qué tal? Sí, nada más complementando lo que decía el compañero anterior, que no recuerdo su nombre, pero sí, creo que también mucho de las preocupaciones es cómo se puede preservar estas culturas o estas, digamos, manifestaciones de música y de movimientos. Y también de repente olvidamos pues que eso básicamente es la cultura, ¿no? Digamos, movimientos que van saliendo y van prevaleciendo, pero que también van muriendo, entonces que también entender que ese es un proceso pues sistemático y natural de la misma cultura, y más hablando desde la frontera de donde estamos, pues es algo que va a pasar inevitablemente, ¿no? Y yo quizás resonaría más con lo que dice Julián, que creo que la mejor manera de tratar de preservar o de llevar estas prácticas hacia la calle, pues es haciendo cosas, ¿no? Porque también de repente, desafortunadamente, dentro de la academia se quedan los papers y las investigaciones y pues la verdad es que no llegan a nivel calle, ¿no? Entonces, yo que personalmente conozco a Julián, a Gil, a Santiago, sé que están haciendo muchas cosas y ahora celebro también este tipo de conversaciones porque también el hecho de que sean abiertas y de que sean bilaterales y de que sean en dos idiomas, pues nos está hablando demasiado de que hay una apertura desde la academia para conversar con de estos temas con la comunidad y con las comunidades, ¿no? Perfecto, Chauchato. Muchas gracias por tu pregunta y por este comentario. We do have questions on Zoom by people. And one of the questions is Gabriela Sanchez says, antes que se vayan, pregunta. And I had that question. She says 3, but I'll put 5. Pregunta, tus top 5 bandas del rock en español.
A los tres. No me se me van a escapar. You could answer it at the end if you want. Think about it. We can go to the questions on Zoom. We have various questions. Also, Andrea, you want to read them or you want me Sí. to read them? Okay. Muchas gracias por toda la información, ha sido muy interesante. Y de las preguntas que hay en el chat dicen, ¿pueden dar algunos ejemplos de cómo el rock latino afectó a las comunidades en nuestra zona fronteriza, aquí en Calexico, Mexicali? ¿Existen archivos históricos de subculturas dedicadas a este movimiento que se formaron o actualmente existen en esta zona? Esa es pregunta para Julián. A ver, Santiago. Mira, yo no sé qué tanto el rock latino influyó en Mexicali. No me atrevería a decirlo así, porque el rock latino creo que creció a la par de lo que ocurrió aquí en Mexicali. Yo la mayoría de la investigación que he hecho y de lo que me he encontrado es que básicamente lo que se generaba o lo que se gestaba en Mexicali venía con más influencia de Estados Unidos que de Latinoamérica, ¿eh? Entonces, no sé, te digo, no me atrevo a decir si realmente bandas latinas influyeron en el rock de los 90, probablemente ya en el de los 2000 sí lo hicieron, pero creo que por vivir justamente en una zona fronteriza, nos llega primero la información de los Estados Unidos, e incluso aunque parezca extraño, a veces sí el rock latino llega primero, pero por la parte de los Estados Unidos que por la parte de México, ¿no? A mí me pasaba precisamente con La Banda Elástica, ¿no? La revista de La Banda Elástica, que hace rato Jorge comentaba. Yo soy de Tecate y a Tecate literalmente no llegaba absolutamente nada, ¿no? Entonces yo tenía que ir a Tijuana y en Tijuana compraba La Banda Elástica y así me enteraba de lo que después veía en MTV, ¿no? Esas bandas latinoamericanas que llegaban a acá, llegaban no porque llegaran de abajo del sur, sino porque venían del norte, la información bajaba en lugar de subir, ¿no? Entonces, yo no sé si en Mexicali realmente haya influencia del rock latino como tal, al menos en los 90s. Supongo que sí debe haber algunas cuestiones. Lo que sí estoy seguro es que había un movimiento muy fuerte desde finales de los 80. Ahí en la pregunta dice movimientos que formaron subculturas. Finales de los 80 hasta mediados de los 90 y actualmente, pero sobre todo en ese momento, el movimiento de punk en Mexicali fue un movimiento muy, muy, muy fuerte que sí estuvo más permeado por la escena nacional, por bandas como Masacre 68, como Herejía, como Sedición, como todas estas bandas del centro del país. En México, en Mexicali, existía y había una fuerte comunidad de miembros de la escena punk. De hecho, había un colectivo que se llamaba Mexicali Subterráneo, que ellos se organizaban y eran autogestores, tenían la visión del hazlo tú mismo y creaban fanzines, hacían sus propias tocadas. Bueno, era todo un movimiento súper organizado que invitaba a bandas de fuera a tocar y que las bandas de Mexicali como Generación Podrida, como Reacción Cadena, como Caos, como Autodestrucción, eran bandas que estaban dentro de la escena también del punk en México, ¿no? Entonces, yo reconocería como a esa escena, la escena del punk de los finales de los 80 y de los 90 en Mexicali como una de las escenas más fuertes que ha existido en esta zona del país, ¿no? No sé, Santiago, si quieras abonar algo. Sí, precisamente para esa pregunta también pensaba en la escena punk en Tijuana, en Mexicali, que luego muchas veces es opacada por bandas del centro del país, ¿no? Como mencionabas, Masacre, Sedición, pero pues aquí, no sé, es Solución Mortal, Espécimen, que de hecho estaba leyendo hace poco otra vez el libro ¿cuál era? A la Brava ese, de José Manuel Valenzuela, que menciona todo esto, ¿no? De cómo los fanzines llegan
a Baja California por el movimiento punk, por la escena de San Diego, de Los Ángeles, que de hecho está el documental que hizo Sergio Ortiz, Feos y Curiosos, que habla sobre este movimiento punk en Tijuana. Y esto es derivado de un abuso policíaco que golpean a unos punks y que luego salen en el periódico y dicen que era por Feos y Curiosos, ¿no? Entonces empieza a surgir también el movimiento punk, hacen fanzines, un fanzine que se llama Feos y Curiosos a raíz de esto, pero sí se veía como una escena bien fuerte, bien marcada, pero también, como mencionabas anteriormente, muy influenciada por el norte, ¿no? Más que por el sur. Entonces sí considero que los 80s, 90s, creo que también la pregunta menciona como si hay algún lugar en el que se pueda consultar ese tipo de archivos. Pues lamentablemente no lo hay. Yo ahorita que estoy investigando el fanzine, pues también Mexicali Subterráneo tenía sus fanzines, pero no hay dónde encontrarlos. Tú vas al archivo histórico, municipal, estatal, a la biblioteca, a la hemeroteca, no hay nada para consultar de este tipo de archivos. Entonces, precisamente es lo que yo ahorita estoy trabajando, rescatar estos tipos de documentos, digitalizarlos para que cualquier persona los pueda consultar, ¿no? Que no solamente quede aquí en una charla en Zoom, en la academia, sino que para cualquier tipo de persona, ¿no? Hace rato hablaba Héctor Ruiz Chato que decía de bajarlo a la calle también, ¿no? O sea, me ha tocado tener material que yo he recolectado, que yo he escaneado, que yo lo he acomodado y que me lo piden fuera de la academia y pues con gusto, ¿no? O sea, para eso lo hago, para que la gente lo mire, para que la gente lo consulte, pero sí, precisamente faltan muchos lugares en México que rescaten este tipo de documentos para que puedan, cualquier persona pueda verlo. Jorge, you have a comment? Go ahead. Yeah, yes, I'm thinking of the great work that Santiago is doing with fanzines, and also Julian, all the work in terms of archiving. And I think that this is just referring back to Dr. Efren Lopez's question, which is where do we see these areas of studies? And I think that one thing that we have, like we could do more, which I think that the work of Julian and Santiago are already hinting at, is to think about this in hemispheric ways. Sometimes we have think of La Escena de Mexicali, La Escena de Los Angeles, Mexico City as scene. And what's really interesting is how they are connected. And so the more we start thinking how to examine this in a broader way, like hemispheric way, I think it will be really interesting. And as a note of reference, for example, like the material that was created in Los Angeles pops up in Julian's archive, and for me, it's just like, wow, I don't even have that, and it was created here in LA. And when I went to el Museo del Chopo in la Ciudad de Mexico, and they have the El Archivo Desobediente, which is all about this music cultures. They have fanzines from LA, from Los Angeles in there. So this is just like proof of something we already know because of and also from what your lived experience of living between two nations, right? That there's constant contact, right? But sometimes in terms of the study, we center on one area because it's a lot of work to do more regions. But the more we do this kind of hemispheric and studies that I think all of you can do, not only about music but about something else like the transnationality, the hemispheric. I think we're going to see a lot of more work that will research that's going to be so very interesting. And I want to add something as well. And muy buenas respuestas, Julián, Santiago, Jorge. Good answers. I do want to add locally, me and Dr. Lopez, Efren Lopez, we're working on this digital archive called Nuestras Historias. And yet I haven't digitalized the flyers of the local rock bands or tocadas from Mexicali, Calexico, which I will share with Julián soon. But part of Nuestras Historias is to create a digital archive because, necesitamos to tell nuestras historias. And Rock en Español también lo hace, ¿no? Entonces, pues qué mejor manera, ¿no? So, ahí andamos. We're working on it. All right, we have another question. Mm-hmm. Can you, Andrea, go ahead. Sí, la otra pregunta es, ¿cuáles son algunas de las bandas o algunos de los grupos más influyentes del rock en español? Okay, so it has to do with the second with another question I asked. Jorge, you're talking, sorry.
No, okay, sorry, that we're having technical problems. Okay, so sorry, guys. Which is our, again, which, okay, so la pregunta las voy a hacer en español y luego en inglés. ¿Qué bandas piensan ustedes que han sido los más importantes del rock en español? ¿Y cuáles son sus bandas favoritas del rock en español? ¿Se acuerdan que les hice esa pregunta? Ahora sí, hay que contestarla. Bueno, igual, empiezo yo. Mira, no me atrevería a decir las bandas más, más importantes. Yo te voy a recomendar 5 discos que para mí son trascendentales en mi formación y que creo que deberían escucharlos todos, ¿no? El primero es de los 90, es el de Sangre Azteca, el disco homónimo que hizo Humberto Álvarez y José Manuel Aguilera. Para mí es una banda que revolucionó completamente el estilo de hacer rock en aquella época. Entonces, búsquenlo, debe estar en YouTube porque en Spotify no, creo que nada más hay una canción o dos. Se salió una reedición de Sangre Azteca. Humberto Álvarez acaba de sacar la reedición. Se lo Pues pueden conseguir en Instagram con él. por ahí búsquenle el de Sangre Azteca. El segundo sería el de La Raza para la Raza, que es un disco, perdón, un disco en vivo de Culebra, en donde viene Tijuana No, La Castañeda, La Lupita, Santa Sabina y Cuca, que fueron como los 5 referentes de la escena de los 90 de discos Culebra, que Culebra también fue también como un parteaguas del rock mexicano. Y bueno, el de La Raza para la Raza es un concierto en vivo que da como una pequeña muestra de lo que se hacía en el rock de los 90, ¿no? El otro es un disco internacional que para mí es un disco que abrió muchos ojos y muchas cabezas, y es el caso Babilón de Mano Negra. Creo que es un gran disco, un disco que influyó a un montón de bandas en Latinoamérica y obviamente en México. El otro es un disco reciente de una banda reciente que es Belafonte Sensacional. El disco se llama Soy Piedra y para mí es de las bandas de rock mexicanas de la actualidad que están haciendo cosas propositivas y que están haciendo cosas que hay que ponerle mucha atención a Belafonte Sensacional. Y por último te voy a dar un disco de una banda mexicalense que cuando yo lo escuché también me voló la cabeza y que creo que hay un antes y un después de la música en Mexicali, y es el Lipstick Terror con la introducción al terror por medio de un beso. Esa banda, creo que de ahí nacieron bandas como Maniquí Láser, como otras tantas que se crearon, pero Lipstick Terror fue como para mí los que crearon como los padrinos de una generación, ¿no? De los 2000 que hicieron cosas muy importantes y que de ahí los miembros de sus bandas hicieron otras cosas, ¿no? Pero el Lipstick Terror con la introducción al terror por medio de un beso, creo que para mí es de mis discos favoritos. Y bueno, y de las bandas importantes, pues obviamente Caifanes, Soda Stereo, Radio Futura, por decir una de cada, de cada país. No, muchas gracias. No, la verdad. Y bueno, tenemos que juntarnos, Julián, para esas recomendaciones, para que me pases una música. Santiago, ya hemos tenido esta conversación antes. No te vas a escapar. Ándale. Sí, yo también, bueno, ya Julián ya me las ganó, ya les mencionó, Caifanes, de Café Tacuba, Soda Stereo. Pues creo que para mí un disco o la banda pues más representativa de rock en español, para mí, igual habrá gente que tenga otra opinión, pero pues sí, Café Tacuba, ¿no? Yo creo que el disco El Re es el que más, no sé, desde chiquito que lo escuché, sí, pues me voló la cabeza, como dice Julia, pero yo no estoy tan involucrado tanto en el rock. Yo creo que un disco bien importante, más de punk, Desobediencia Civil, No hay libertad sin desobediencia, ese disco para mí también se me hace súper importante. Una banda conformada por mujeres, las Ultrasónicas, yo fui una adolescente terrosatánica, también me parece un disco muy importante y una banda muy importante. Creo que también ya como esta mezcla de géneros, el ska, el rock, el hardcore, Secta Core me parece una banda muy importante en México. En lo personal a mí me gusta mucho el disco Unidad, Lealtad, Comunidad, que es un disco en vivo, me parece algo muy importante. Y Julián mencionaba también bandas actuales, Belafonte, Diles que no me maten, también es una banda actual de la Ciudad de México que ha estado haciendo cosas muy buenas. Si no los conocen,
Les recomiendo que lo busquen. Solamente tienen 2 discos, pero los 2 discos son muy buenos. Y también lo que se está haciendo en la escena de Hermosillo, en la escena local. En Hermosillo pues tienen también grandes bandas, ¿no? Margaritas Podridas, Gate Peppers, Groups. En Mexicali pues también está Yuli, Raticida, Eclécticos. Muchas bandas que están surgiendo de gente joven que también merece una oportunidad de escucharlas. Digo, siempre nos quedamos con Soda Stereo, con Café Tacuba, con Caifanes, pero pues también es importante ver otros horizontes, conocer otras temáticas y conocer nuevas bandas. ¿Sí? Claro, no, sí, muchas gracias, Santiago. Y Jorge, Las listas siempre me causan ansiedad. So because there's so many good music, and also because this genre was such a multipolar scenes that like if we ask this question para la gente en el DF de Ciudad de México, will be different to Guadalajara, will be different to Tijuana or Mexicali, same Santiago, Buenos Aires. 3 bands that I think that have been very influential at different moments. Maldita Vecindad, Café Tacuba, Babasónicos. And those kind of happen to be kind of my favorite ones. But yeah, I agree with Julian and Santiago en lo nuevo. Shameless plug here is my Spotify. I mean, that's the Rock en Español podcast that I did this summer. And speaking of songs, since Dr. Coat Sanchez asked, that's a playlist of all the podcast, the music that we discuss in the podcast. But I'll just add one more that I think that was very influential in the 90s that has been overlooked from Tijuana, Mexican Jumping Frijoles. This was a band that fused funk, hip hop, punk, and it was all in Spanglish. Before the Molotovs of the world, before the Spanglish of Santa Fe Clan, or the hip hop of Santa Fe Clan, way before Control Machete, and because they were in Tijuana, they never got the recognition that they deserve. So Mexican Jumping Frijoles, like, I think that they're that kind of border life and border lingo they personified in the 90s. But obviously, I mean, please, follow Rock Archivo and send me your own picks, porque me encantaría escucharlos. O sea, todos los demás cosas que dijeron, I don't want to repeat, because yeah, I agree with all those, and I have enjoyed listening to all those bands. no, pues muchas gracias. I have my list, mi lista. Like I said, I'm from the 90s. I'm from the 2000s. So for me, it's not albums, it's bands that influenced me and artists. Rodrigo González, El Profeta del Nopal, no? Arturo Mesa, which is really underground. Not a lot of people know about his work. Te los recomiendo mucho. Arturo Mesa, there's a saying that every time Arturo Mesa goes to the restroom, he comes out with a new album, because he comes out with a new album every year. Since the 80s, he's like really underground. Es de México, se lo recomiendo, es buenísimo. Botita de Jerez, Forjando Patria. Ese disco me marcó a mí. Francisco Barrios, El Mastuerzo. Everything that he's done. El Mastuerzo, super fan del Waka Rock. Me encanta mucho Botita de Jerez. Pues there's a band in the 80s that is called Pedro y las Tortugas that only released one album. Me encantan muchísimo. De hecho, se lo pasé a mi compita el Chauchato y se lo recomiendo mucho. Pedro y las Tortugas, Fobia, soy un gran fan de Fobia. De hecho, prefiero a Fobia que Caifanes, ya sé, ¿no? Muchos, pero súper fan de Fobia, La Castañera, Santa Sabina, de la generación de discos Culebra, que dijo Julián, ¿no? Tex-Tex, súper fan de Tex-Tex. Lalo Tex ya no está con nosotros. Charlie Montana, aunque se burlen, me gusta Charlie Montana, el Aragán en Lil Roll. Y por último, pues bandas de Tijuana, bandas locales, No Nada Licious, de Mexicali, Aural, Fax, me gusta mucho. No sabía que Fax era amigo de Santiago y de Julián, no sabía, y mira, lo conocí hace poco. Y de las bandas nuevas, pues ahí la verdad estoy explorando todavía. Los Extrambóticos, súper fan de los Extrambóticos. Y pues bueno, podemos durar días hablando de rock, ¿no? Rafael Catana, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, Real de 14, ¿no? Betis Pecanins, Guillermo Briseño, Javier Batis de Tijuana, ¿no? O sea, podemos hablar. Ya, mira, ya me callo. Ok, bueno, última pregunta, tenemos 2 minutitos. Mexican Jumping Frijoles, no sé, última pregunta de alguien del público. Queda una aquí. Queda una, a ver, adelante, Andrea, la última preguntita.
Why do you think that rock has become less trendy or less represented in pop culture across Latin America compared to other types of modern music such as reggaeton? Porque piensan que el rock se ha vuelto menos, menos conocido y menos representado en el pop culture en Latinoamérica comparado con otra música como el reggaetón. Que a ver, ¿quién quiere contestar la última pregunta? A ver. ¿No? Jorge, yo digo que Jorge es el que tiene más. Jorge. A ver, Jorge, adelante. Ahí va la pelota. Es natural, creo que alguien había contado de que es algo, la música es, obviamente en el asunto comercial, pues empieza a tener quizá menos relevancia. De hecho, el rock en español tuvo tuvo una aceptación, digamos, masiva, pero nunca fue la única, el único género preferido por la juventud o en ese momento, ¿no? Pero sin embargo, vemos de que el reggaetón, por ejemplo, Bad Bunny o sea, tiene mucha correspondencia con bandas de indie o de rock. Ha hecho duetos con Café Tacuba y tal, así que lo seguimos viendo, pero creo que vemos de que hay, o sea, lo que a nosotros, cuando la música pop es es algo que tiene una vigencia en ese momento y que a veces puede ser un poco más fácil de digerir en ese momento, ¿no? Que es el reggaetón, los corridos tumbados, ¿no? Y que están hablando de un momento, ¿no? Sin embargo, ahí siempre anda el rock, ya sea como clásico o como cosas nuevas, ¿no? Así que como yo no tengo que vender discos, yo no me preocupo de su popularidad, ¿no? Sí, no, pues muchas gracias, Jorge. La última, pues Kenia preguntó por qué no hablamos del Tri. Pues sí, hablamos, ¿no? Básicamente, bueno, del rock en español, ¿no? Mira, te voy a decir algo, Kenia. ¿Cómo empecé yo con el rock en español? Fue porque mi carnal me compró Hoyos en la Bolsa del Tri. Y fue el primer disco que yo escuché que dije, hay algo aquí que está sucediendo, le está tirando Carlos Salinas de Gortari, le está tirando al PRI, y pues ahora sí, ¿no? Ahora sí fue la mención honorable del Tri, pero pues, una disculpa, pues que no hablamos del Tri Souls in My Mind, no, Kenia, pero sí, es muy grande, hay tanto que abarcar en el rock en español. El Try is sí. Sí, no, es que va a haber un segundo volumen en vivo y a todo color, Dios quiera, ¿no? Que el Tri fue de las primeras bandas que fue a Los Ángeles, ¿no? Y pues tuvo un impacto, ¿no? Y se armó un riot, un motín. El otro día tuve la suerte de platicar con Rocco de Maldita y todavía se acuerdan, ¿no? O sea, pero fue muy potente que el Tri fue el primer grupo mexicano en llegar a Los Ángeles, así como para muchos de de la generación fue el primer grupo que tenía una popularidad, ¿no? Así que Kenia, yo creo que tenemos que hacer otra conversación, un conversatorio hablando del Tri y otras bandas fundamentales de los 70s que influenciaron los 80s. Ok. No, sí, por supuesto. La relevancia del Tri en la academia, ¿no? Sí, no. No, bueno, de hecho, mi primer trabajo que yo hice lo hice en IBC, en Pearl Valley College, era de el ícono, el último héroe mexicano, Alex Lora. Te estoy hablando de 2004, 2005, antes que se volviera esta caricatura, ¿no? Cómo Alejandro Lora tuvo un impacto en la juventud mexicana en el centro de la República, no tanto en el norte, pero más en el centro de la República, porque mi madre es chilanga, voy al DF mucho y pues me tocó ver ese impacto, ¿no? Pero bueno, mencionas las Ultrasónicas, que es la banda favorita de acá de Andrea, Santiago. Pero bueno, podemos hablar, ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, time's over. I really want to thank you. Gracias totales, diría Gustavo Cerati. I know los sobrevivientes, ¿no? Guys, before we leave, if it's okay, we take a picture of everyone. Las Manitas Podridas las vi en vivo en el DF cuando fui a ver a los Smashing Pumpkins, que debía haber estado trabajando, pero me fui a ver a los Smashing Pumpkins. Okay, so guys, turn your camera on si quieres salir en la foto. Muchas gracias por haber venido, Gabriela. No te conozco, pero gracias. All of you, Efren, Doctor López, mi carnal. Ok, bueno, pues a ver puedes tomar con tu
con el screenshot, con Ujú, tu sí, computadora. sí, Ok, lo vi. nos va a tomar un screenshot la Andrea. Pues Ramírez Pimienta, muchas gracias, profe. Yo sé que está ocupado. Es un honor haberlo tenido aquí en aquí, la verdad, profe. Un fuerte abrazo. Ok, pues ya listos. Ya salimos.